Mañanas en Libertad. Delegaciones de Hamás e Israel continúan hoy en Egipto sus conversaciones indirectas para poner fin a la guerra de 2 años en Gaza, bajo el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien considera que el movimiento islamista palestino está dispuesto a aceptar sus propuestas. La primera ronda concluyó ayer en un clima de atmósfera positiva según medios estatales egipcios. Al Qahira News, canal vinculado a la inteligencia egipcia, informó que las negociaciones proseguirán hoy en Sharm el-Sheikh, donde una delegación israelí llegó ayer. Las conversaciones se centran en preparar las condiciones para la liberación de detenidos y en concretar los detalles del plan que busca el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del enclave. Por último, Trump aseguró estar casi seguro de que se alcanzará un acuerdo en los próximos días. Bueno, esta es la última noticia que hemos tenido sobre ese presunto acuerdo con Hamás, a cambio del cual pues estarían dispuestos a liberar a los rehenes. ¿Recuerdan ustedes que ese 7 de octubre de 2023, hace tiempo ya, hubo 1.200 asesinados? Prácticamente no nos cabe en la cabeza esta cifra, teniendo en cuenta cuál es la población de Israel. Sepa que es un porcentaje muy elevado de la población que murió ese día, ese 7 de octubre, en una serie de ataques coordinados, que muchas veces se pone el foco quizás simplemente en uno, como puede ser la matanza del Festival Nova, un festival en favor de la paz, de la música, de la alegría, y que sin embargo pues terminó en una auténtica tragedia. De esos 1.200 asesinados, 251 fueron secuestrados. Además, no solamente de esos que fueron asesinados, sino que además se secuestraron a 251, de los cuales todavía permanecen 48 rehenes en manos no solo de Hamás, que es el grupo terrorista que detenta el poder en Gaza, sino también en manos de otros grupos terroristas, islamistas, radicales. No se sabe cuántos están vivos, cuántos han fallecido, y hasta que no ha entrado Donald Trump en esa mesa de negociación, parece que las cosas no se habían puesto serias. Motivo por el cual incluso familiares de los rehenes que permanecen en manos de Hamás han dado las gracias a Donald Trump, al presidente norteamericano. Incluso muchos de ellos han pedido que directamente se le conceda el Premio Nobel de la Paz. Fíjense ustedes qué contraposición con lo que pasa en nuestro país, con Pedro Sánchez, hacia quien otros pidieron el Premio Nobel de la Paz simplemente por declarar que Palestina era un Estado y que por tanto nosotros como españoles lo reconocíamos. Incluso hubo quien decía que era santo, y que era un santo en vida. Fíjense ustedes, como se suele decir, dónde tienen algunos la cabeza, ¿no? Hablando de Pedro Sánchez como santo. En cualquier caso, nosotros este 7 de octubre queremos pedir, lógicamente, la liberación de los rehenes, de esos 48 rehenes, pero sobre todo una paz duradera, en la que también a Israel se le permita ser un Estado, porque en muchas ocasiones se habla de la solución de los dos Estados poniendo el foco en Palestina, que si Palestina tiene derecho a ser un Estado y por tanto formar parte de organizaciones supranacionales como puede ser Naciones Unidas. Y esta llamada solución de los dos Estados también implicaría que Israel tiene derecho a ser un Estado como tal y a dejar de ser asediado por grupos terroristas, que lo que hacen es cercenar las libertades de sus ciudadanos directamente con ataques. En fin, todas estas cosas. Lo que pasó el 7 de octubre de 2023 fue el peor atentado terrorista de la historia de Israel, que sigue provocando una conmoción no solo en el pueblo israelí, sino, yo les diría que prácticamente en toda la población mundial, porque fueron unos actos aberrantes y una exhibición de una abominable crueldad. Acuérdense ustedes que diferentes instituciones han divulgado algunas de las imágenes, no todas, algunas de las imágenes de esa terrible masacre en las que había terroristas que violaron, quemaron, desmembraron a muchas de sus víctimas, algunos bebés, otros de muy corta edad, matando a familias enteras y, lo que es peor, retransmitiéndolo, obligando a muchos de ellos a ver cómo asesinaban a sus familiares directos. Y después capturar a más de 200 personas, como les digo, 251 rehenes, 251 secuestrados. Posteriormente torturaron hasta la muerte a muchos de ellos. En fin, esto es lo que se vivió el 7 de octubre de 2023. Y todos los que defienden a estos criminales que pasearon por las calles de Gaza, todos estos cuerpos, lo que hacen es pues seguir siendo
facilitadores de que Hamás siga en el poder. Lo que hacen es darle fuerza directamente a este grupo terrorista que detenta el poder en Gaza, dándoles oxígeno para prolongar su resistencia, impedir la liberación de rehenes, facilitar que sigan con estas maniobras de propaganda y, sobre todo, desafiando la presión internacional. Y aquí tiene un papel muy importante el gobierno de Pedro Sánchez, porque toda la comunidad que se posiciona del lado de Israel lo único que hace es pedir pues que se termine esta guerra utilizando este término, el de guerra. Porque no estamos hablando ya de un conflicto enquistado, como se ha dicho en muchas ocasiones, entre Palestina e Israel. El conflicto israelo-palestino, sino que directamente se habla de una guerra que arrancó el 7 de octubre de 2023. En fin, lo que queremos es que se liberen a los rehenes y, como les digo, pues una paz duradera. Para eso, lógicamente, lo que tenemos que hacer es pedir que estas maniobras que pone encima de la mesa Pedro Sánchez, como el reconocimiento del Estado palestino, el envío de la flotilla, etcétera, etcétera, pues pasen a un segundo plano. ¿Pero por qué hace esto Pedro Sánchez? Bueno, porque en muchas ocasiones tiene que extender esa famosa cortina de humo para tapar lo que tiene encima de la mesa. Estamos hablando de la corrupción de su entorno más cercano, con su mujer y con su hermano como protagonistas, la corrupción del Partido Socialista con sus personas de confianza, como era el número 3, José Luis Ábalos, posteriormente Santos Cerdán, ese asesor Koldo García, los soles, las lechugas, las chistorras y todo esto. Sobre todo teniendo en cuenta que en un momento determinado se tendrá que plantar delante de las urnas en 2027. Y aquí empezamos a ver algunas de las consecuencias directas de la gestión de de Pedro Sánchez. Fíjense ustedes que me iba a confundir con José Luis Rodríguez Zapatero, porque viene a ser prácticamente lo mismo, en el sentido de que Zapatero empezó y Pedro Sánchez está terminando esa gestión nefasta del gobierno socialista, que en muchas ocasiones dicen los socialistas presuntamente buenos. Esto no es el socialismo, esto es el sanchismo. Pero no se engañen, realmente todo el PSOE yo creo que está podrido por dentro desde hace muchos años. En fin, vamos con encuestas. Ayer les dimos una, la del diario El Mundo. Vamos a complementarlas con otras que han salido recientemente. El PSOE recorta el terreno frente al Partido Popular, primera fuerza de las elecciones generales de julio de 2023. Según el barómetro 40DB para El País y cada cadena SER, los socialistas suben casi 2 puntos en estimación de votos respecto al mes anterior y alcanzan el 29,4%, situándose solo a 1,1 puntos del PP de Alberto Núñez Feijóo, que obtiene un 30,5% y ganaría las elecciones. Se trata de la menor diferencia entre ambos partidos desde los últimos comicios, según esta encuesta. Por bloques, la derecha mantiene una ventaja holgada sobre la izquierda. El bloque conservador sumaría el 47,2% de los votos, 48,5% si se incluyeran los apoyos de Alvise Pérez, mientras que PSOE, Sumar y Podemos reunirían el 38,9%, es decir, 8,3 puntos menos. El impulso del bloque de la derecha se explica en parte por el ascenso de Vox, que mejora en 4,3 puntos su resultado de 2023 y obtendría ahora un 16,7% de los votos, pese a retroceder 7 décimas respecto al mes anterior. En el lado progresista, la caída de Sumar y Podemos, que juntos retroceden casi 3 puntos en comparación con las últimas generales, sigue lastrando el desempeño del bloque de la izquierda. Los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, Junts, RC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, mantienen una intención de voto conjunta del 7%, prácticamente igual a las registradas en las urnas en 2023. Bueno, les hablamos de esta encuesta en particular, que es la del diario El País, que se contrapone con la que les contábamos ayer del diario El Mundo. En el caso concreto del diario El Mundo hablaba de cómo realmente el Partido Popular seguía en cabeza, pero que empezaba a perder votos y que podría Vox capitalizar esa pérdida, ese desgaste del Partido Popular, llevándose más de 1 millón de votantes. Lo que nos decía prácticamente el diario El Mundo es que existía todavía esos dos grandes grupos, que era la izquierda y la derecha, y por así decirlo, en la derecha el PP perdía 1 millón de votantes que se iban a Vox, y en la parte de la izquierda, pues las pérdidas de Sumar las iba capitalizando el PSOE. Pero aún así seguían esos dos grandes grupos separados. Lo que ha intentado el Partido Popular en muchas ocasiones con sus políticas buenistas,
reformas, con sus políticas Agenda 2030, con sus giros al progresismo, es intentar captar esos votos del PSOE, como en muchas ocasiones se ha dicho, diciendo que el Partido Popular ha dejado de ser un partido de derechas para convertirse en un partido de centro y, por tanto, ser más bonitos, oler un poquito mejor de cara al votante socialista. Pero no se engañen, señores, yo creo que en el fondo en España nos pasa que la gente vota marcas. La gente cambia poco en cuanto a votos, sobre todo si se trata de pasar de la izquierda a la derecha, sobre todo con políticas tan pegadas a ese bipartidismo que lo que hace es repartirse el poder, un cambio de turno permanente, que es lo que realmente tenemos en nuestro país y que se evidencia en muchos casos en las votaciones en Bruselas, a través de lo que vemos en la Unión Europea y en particular pues en la Comisión, ¿no? Cómo se reparten el poder. Ahí está Ursula von der Leyen cayéndole bien a los socialdemócratas y haciendo lo posible por perpetuar el statu quo que les beneficia a todos ellos. En el caso del país, en esta encuesta que les contábamos, se desmarcaba un poquito de las anteriores encuestas que les hemos dicho, en concreto la del Mundo, pero es que ayer también La Razón llevaba a portada un sondeo en el que venía a decir el diario El País que había una gran subida del PSOE, pero que aún así es del todo insuficiente. En estos tiempos veremos muchas encuestas porque de verdad que están muy preocupados, sobre todo en los grandes partidos, como les digo, en el PSOE y en el PP, por lo que pueda pasar, por cómo gestionan el acercarse a las urnas y sobre todo que hay una sombra, que es la de Podemos y la de Junts, que está planeando encima de la Moncloa, porque si ellos realmente implosionaran, lo que harían es lastrar al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Llegará ese momento? ¿Llegará ese punto? Don Luis, saben ustedes que es muy optimista y que en muchas ocasiones dice que nos acercamos a ello. No lo tengo yo del todo claro. En cualquier caso, estas tres encuestas se hicieron después de antes de que conociéramos el viernes ese informe de la UCO en el que se hablaban de los soles, de las chistorras, de las lechugas, de esa caja B del Partido Socialista. ¿Habría eso influido en el votante? Yo, señores, vista toda la corrupción que está en torno al PSOE, creo que no, que sería una gotita más en un vaso que está prácticamente colmado. Y por eso les digo que el que es socialista al final termina votando una marca y que cuesta mucho arrastrar a la izquierda. Por tanto, a mí me da la sensación de que no, que esto sería una gota más. O puede que sí, puede que me equivoque. ¿Cómo creen que influyen lo de los soles, lo de las chistorras y lo de las lechugas en los votantes socialistas? Pues señores, hay una cuestión que ustedes pueden hacer, ponerlo encima de la mesa, porque también a través de la opinión pública se cambia el voto y ustedes también tienen una labor muy importante para cambiar nuestro país y en el fondo para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. El Partido Popular considera de máxima gravedad el último informe de la UCO y sostiene que existen indicios sólidos de una posible financiación irregular en el PSOE. El Tribunal Supremo citó ayer a declarar la próxima semana al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, después de que los investigadores señalasen que el partido pudo haberles abonado presuntos sobresueldos en efectivo y de origen desconocido. Desde Génova, el PP actúa con cautela ante la posibilidad de que la investigación se amplíe en los próximos días y por ahora evita reclamar la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado. No obstante, pondrá el foco en los cargos de Ferraz mencionados en el informe. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, anunció que el PP llamará a comparecer a los responsables clave de la gestión económica socialista. Entre ellos el exgerente Mariano Moreno, hoy presidente de Nusa, su sucesora Ana María Fuentes y las secretarias Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, con el fin de aclarar el funcionamiento interno y el origen del dinero investigado. Interesantísimo este movimiento del Partido Popular, que pudiendo llamar al Senado a Pedro Sánchez no lo hace. Y eso, que lo de los soles, como les decía, lo de las lechugas, lo de las chistorras, no les ha parecido suficiente. Lo que está haciendo el Partido Popular, dice, es guardarse la bala de de citar al Senado a Pedro Sánchez. Yo no sé si es una buena estrategia o no, o sin embargo, como les comentaba antes, lo que hace es evidenciar ese bipartidismo y evidenciar esas ganas, ese statu quo que quieren perpetuar por parte del Partido Popular y el Partido Socialista.
Lo que hemos visto con los soles, con las chistorras y con las lechugas es algo que realmente se hablaba en muchos puntos. El informe de la UCO lo que viene es a poner negro sobre blanco lo que pasaba en el Partido Socialista, que eran unos chorizos, y que por eso hablaban de chistorras, que se lo llevaban crudo. Y de hecho, acuérdense ustedes de la célebre comparecencia de Pedro Sánchez en la sede de Ferraz, en la que apareció demacrado con ese maquillaje tan evidente, con el famoso contouring para que se le marcaran bien las facciones, diciendo que eran las 5 y que no había comido, y que iba a ordenar una medida espectacular contra la corrupción, que era nada más y nada menos que una auditoría. Bueno, pues el diario El Mundo llevaba una información importante a propósito de el auditor externo al que aludía el Partido Socialista cuando hablaba de la contabilidad. Y ayer mismo decía algo así, como que no podía garantizar que hubiera fraude en las cuentas, porque como buen auditor lo que le habían enseñado eran los papeles, ¿no? La auditoría, aunque fuera externa, había pedido en las cuentas la contabilidad, y la contabilidad que le habían dado era la... Y claro, pues en esa contabilidad lo que decía es que las cuentas reflejaban pues la imagen fiel de una buena contabilidad de un partido, pero no podía garantizar que no hubiera una caja B, porque pues evidentemente lo que son las incorrecciones podían deberse a ese presunto fraude. En fin, en mi opinión, oportunidad desaprovechada del Partido Popular. ¿Por qué lo hacen? ¿Por guardarse en la recámara esa oportunidad que tendrían de citar a Pedro Sánchez? ¿O porque realmente no quieren incomodar? No vaya a ser que también salgan cosas sucias respecto al bipartidismo. En fin, no lo sabemos. Ahí está esa pregunta y, como siempre les decimos, que nadie opine por ustedes, ni siquiera nosotros. Así que pónganse esta pregunta en la cabeza e intenten contestar a ella ustedes mismos. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha anunciado que los servicios jurídicos del partido presentarán nuevas querellas contra figuras relevantes del Partido Socialista y sus cómplices. Bueno, aprovecho para anunciarles que nuestros servicios jurídicos presentarán nuevas querellas contra figuras relevantes del Partido Socialista y todos sus cómplices. Bueno, empezando también por la querella contra el expresidente Zapatero, después de que hayamos conocido, ya con actas, que ordenó el chivatazo a ETA en el bar Faisán para impedir la detención de 13 miembros de la red de extorsión de ETA. Ya saben, creo que fue a finales de junio de 2006. A ver, que Zapatero es un ser indigno, pues lo saben todos los que han tenido que escapar de la dictadura de su amigo y socio Nicolás Maduro. Que es un indeseable, pues lo sabíamos todos desde aquella vez lejana en la que llamó hombre de paz al terrorista Arnaldo Otegi. Ahora veremos si es, como siempre hemos pensado, un delincuente. Lo decidirán los tribunales. También vamos a presentar querella, como ya les anuncié hace unas semanas, 3 semanas por ahí sería, 2, 3, por ahí, por la interrupción violenta, alentada, promovida y consentida por el Gobierno de la Vuelta Ciclista a España. Y por supuesto, vamos a presentar una denuncia por malversación, tal y como está recogido en el artículo 432 del Código Penal, por el pago de los billetes de avión a los exhibicionistas de la flotilla. Y en este punto Vox quiere dejar algo muy claro a los españoles. Cuando hablan de que Exteriores ha pagado, lo que quieren decir es que Exteriores ha usado el dinero de los españoles para pagar unos billetes de avión que esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían haber pagado y deberían pagar de su bolsillo. ¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda? Durante su intervención ante la prensa, también ha hecho hincapié en que es importante recordar que no estamos ante el caso Koldo o Begoña, sino ante el caso PSOE. Y bueno, ya que hablamos de costes, hablemos de financiación ilegal y de partidos corruptos. Que el PSOE era un partido corrupto lleno de chistorras, de chorizos, bueno, de lo que sea, pues ya lo sabíamos. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. No estamos ante el caso Cerdán, o el caso Koldo, o el caso Ábalos, o el caso Begoña, o el extraño caso del hermano del presidente, que no sabía dónde estaba su despacho o en qué país reside. Estamos ante el caso PSOE. El problema es que según en qué momento, pues nos hemos encontrado terriblemente solos en esta denuncia. El PP no podía porque, chicos, es que no era su estilo.
Y por eso, mientras nosotros íbamos a los juzgados a denunciar la asquerosa corrupción socialista, el Partido Popular negociaba con los chistorras el reparto del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, o pactaba repartir ilegales por toda España, llamándonos a nosotros racistas y xenófobos. Se le entiende fenomenal a José Antonio Fuster, ¿verdad? Es que eso es lo importante, decir las cosas claras, sin complejos, negro sobre blanco, y denunciando pues lo que hay que denunciar en cuestiones que le afectan a usted directamente. Como por ejemplo, ¿a dónde va el dinero? ¿A qué bolsillos van a parar? ¿O en qué se gasta el dinero del gobierno de Pedro Sánchez? Como por ejemplo es el caso de esa famosa flotilla. Hoy en particular ya les digo que vamos a tener la suerte de contar con Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en Inmigración, Interior y Seguridad. Y nos va a hablar de muchas cosas, como por ejemplo de cómo el gobierno de Pedro Sánchez le regalaba una serie de cuestiones a los asesinos de ETA. Como por ejemplo estábamos hablando directamente de las negociaciones en la época del Bar Faisán, del chivatazo, era época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también posteriormente como el gobierno vasco ha concedido el tercer grado al terrorista conocido como Gaddafi. En fin, estos son los regalos del gobierno de Pedro Sánchez, estos son los regalos del Partido Socialista Obrero Español. En fin, nos acercamos a las 7:30. 6:30 en las Islas Canarias, momento de irnos a la noticia de interés general del Banco Santander, que nos la trae Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. España cuenta ya con 2.000 mezquitas, el doble que en el año 2011, según datos del Observatorio de Pluralismo Religioso. La mayoría se concentran en Cataluña, un total de 371, Andalucía 322, la Comunidad Valenciana y Madrid ubicándose con 1.045. Municipios diferentes, Barcelona, Madrid y Murcia, son las provincias con mayor número de templos musulmanes, mientras que Cantabria apenas tiene 6. Las iglesias evangélicas se consolidan como la confesión minoritaria con mayor presencia en España, con 2.994 lugares de culto, seguidas de los Testigos de Jehová con 706 salones del reino. En total, España cuenta con 8.016 lugares de culto de confesiones no católicas frente a los 5.002 del año 2011. Este crecimiento responde tanto a la inmigración como a la consolidación de comunidades que han ampliado sus estructuras, reflejando una sociedad cada vez más diversa y multicultural. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.